Víctor, pasas de ser un lobo feroz a ser un personaje histórico en Carlos. Cuéntanos un poco más de tu personaje. Bueno, pues interpreto a Francisco de Borja, que es un personaje histórico al que muchos le conocen porque fue santo, San Francisco de Borja. Era descendiente de los Borgia, del Papa Borja, también era primo de Carlos, y es un personaje que entra a formar parte de la corte, no se cuenta un poco su origen cuando entra, porque entra muy jovencito, al servicio de Juana en Tordesillas. Y cuando Isabel llega a Castilla para conocer a Carlos, ya pasa un poco al servicio de los dos, de los reyes, y se enamora perdidamente de Isabel. Hasta ahí puedo leer. Bueno, basta con leer la Wikipedia, pero no, tampoco cuenta mucho la Wikipedia de esto, ¿no? Hay una historia ahí de amor bastante imposible y bueno, esta historia de amor le marca a él de por vida. Y es un personaje muy transparente, muy noble, para los que están acostumbrados a verme hacer de malo y siempre me preguntan ¿por qué siempre hace de malo? No siempre hago de malo. Este personaje además es bastante noble, bastante transparente, no tiene ningún tipo de doblez y es un tipo muy empático, muy sentimental, muy sensible, y esta capacidad que tiene él de algún modo como para escuchar lo convierte en el hombre de confianza tanto de Isabel como de Carlos, y les acompañó toda la vida. Hasta el final, hasta los últimos días de Carlos prácticamente estuvo con él en Juste, ¿no? Es como de algún modo el testigo un poco de los acontecimientos más importantes de la familia, ¿no? Pese a que no es una serie histórica, también participaste en el Ministerio del Tiempo, pero también te metiste en la piel de Lope de Vega, que era un personaje histórico. ¿Cómo has recibido el feedback del público, la crítica? ¿Crees que una serie como el Ministerio del Tiempo es necesaria en una televisión pública? Muchísimo. Está comprobado además, quiero decir que a la vista está que han renovado. Es una serie fantástica porque a mí el Ministerio me encanta, tiene tantas virtudes, pero una de ellas, una de las que yo decía en su momento, era esa capacidad para de algún modo provocar el interés del público en saber más de ese personaje histórico que acaban de ver en ese episodio, sea cual sea, desde Espinola, Lope de Vega, Lorca, el personaje que sea. Y despertar ese interés de repente y que el público quiera saber más de esos personajes, ir a internet, buscar en la Wikipedia o comprarse un libro, lo que sea, pues eso tiene una labor pedagógica impagable, ¿no? Ha hecho mucho más por despertar el interés en la historia esta serie que muchos libros de historia, con muchos planes educativos, ¿no? Por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, tiene tantas virtudes que yo le deseo una larga, larga vida a la serie, ¿no? Y en ese sentido, Carlos sigue un poco también esa estela, ¿no? Bueno, no sigue esa estela, porque de algún modo es heredera de Isabel, que es anterior al Ministerio del Tiempo, pero está en la línea de las series históricas que están para eso, para contarnos un poco nuestra historia, que es muy rica, y para provocar o poner un poco la semilla en el espectador para que siga investigando por su cuenta y aprenda más de estos personajes, ¿no? Has podido trabajar en el Ministerio del Tiempo y has podido trabajar en Carlos, Rey Emperador. ¿Has notado que el presupuesto varíe de una a la otra, pese a ser...? No, de algún modo el Ministerio del Tiempo rodaba mucho en exteriores, prácticamente bueno, tenía un plató de algún modo en el que se ubica el ministerio básicamente, pero un 90% del rodaje es exteriores. Entonces eso requiere un esfuerzo de producción encomiable, que pocas veces el espectador se da cuenta de esto, ¿no? Pero tiene un esfuerzo de producción impresionante de trabajar y recrear en cada capítulo una época distinta. Esto es un esfuerzo impresionante que la gente supongo que valora, ¿no? Pero yo que he estado dentro, pues lógicamente me di cuenta y es una labor impresionante. Y en ese sentido, Carlos también, bueno, que está en una sola época, no va viajando en el tiempo, por supuesto, pero la recreación, el trabajo de arte, de ambientación, de vestuario, es impresionante, no solamente por la corte de Castilla, por todas las cortes que recrea. Yo incluso el último día todavía me di un paseo por plató porque había zonas de plató que no conocía, había sets que no conocía y me parece impresionante. O sea, uno lo ve y de repente dice, todo, la luz que se filtra por esos ventanales, la textura de las paredes, no se ha hecho una serie con unos decorados iguales. Según han dicho sus responsables, poco se va a parecer Isabel a Carlos, es decir, Isabel tuvo 3 temporadas y Carlos va a estar condensada todo en una gran temporada y vamos a ver la evolución de los personajes. No sé si pudiste seguir Isabel. La seguí, pero fui un espectador más fiel, digamos, de la primera temporada que de las 2 últimas, que la vi un poco más a salto porque me pilló trabajando bastante. Entonces, ¿has visto cómo se ha condensado toda la historia para mostrar todo en una gran temporada? ¿Cómo se nota el cambio? ¿Cómo lo va a notar el espectador? Bueno, en ese sentido, no puedo comparar, porque además está feo comparar, pero evidentemente, Carlos es una serie muy dinámica porque va pasando de la corte de Castilla a la corte de Inglaterra, de ahí a la corte de Francia, al Vaticano, América. Hay como 5, 6, 7 escenarios abiertos al mismo tiempo, 7 cortes abiertas al mismo tiempo, con lo cual eso produce un dinamismo que va en beneficio de la serie, hace que la serie sea mucho más entretenida, ¿no? No mucho más, que sea muy entretenida, porque no quiero comparar, por supuesto. En ese sentido es
es muy dinámica y tiene mucho ritmo la serie, ¿no? Creo que no va a dar lugar a que el público se aburra, ¿no? Porque en cuanto se produce de repente, se agota una trama, se pasa automáticamente a otra trama en otra corte, ¿no? Y todas además se retroalimentan y son necesarias para entender la historia de Carlos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es, como te decía, la labor de producción no sé si es mayor o no, pero abarca mucho más decorados que en Isabel. Para terminar, ¿crees que Televisión Española debería seguir esta tendencia de seguir recreando series históricas, ya sea por medio de monarquías o de personajes de históricos que también han sido importantes para la historia de España? Sí, claro, por supuesto. Creo que precisamente si una televisión pública, si alguien debe hacer esto, es una televisión pública, ¿no? También la televisión privada, por supuesto, pero creo que lo haga la televisión pública es lo que esperas de ella, ¿no? De algún modo, ¿no? Y está un poco en la tradición de la ficción de televisión española, ¿no? Desde siempre, ¿no? Entonces creo que sí, que es interesante que se siga apostando por la ficción histórica, porque tenemos una historia interesantísima e incluso, ¿por qué no dar un paso más allá y meternos un poco en el terreno de la adaptación literaria? Tenemos unos clásicos estupendos, ¿no? Entonces, ¿quién te gustaría interpretar de todos estos personajes? ¿De qué personajes? ¿Personajes históricos? Hay muchísimos, pero por ejemplo, bueno, no sé, Lope de Vega, por ejemplo, fue un disfrute. Evidentemente me encantaría retomarlo, ¿no? Pero, ¿por qué no Becker también? Es un personaje también con un romanticismo especial también. No sé, cualquier personaje del siglo XIX, sí, incluso de algún modo del siglo XVIII se ha tocado poco, creo, en la ficción española. Creo que puede ser bastante interesante también, bueno, bucear y ver qué personajes hay interesantes de esa época, ¿no? Pero, bueno, cualquier personaje que tenga una cierta enjundia, una cierta dificultad, pues me encantaría. Seguramente ahora mismo no sabría decirte cuál, porque no vengo con él en la cabeza. Cuando acabe la entrevista diré este. Ese. Pero bueno, ya será tarde. será tarde. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.